23F, lo que nunca nos contaron. Bueno, eso es algo exagerado porque llevamos en esta casa, muchos de los que aquí estamos, empezando por el coronel Diego Camacho, hablando de esto que nunca nos contaron, pero que nosotros llevamos contándolo mucho, mucho tiempo. Esto es parecido, lo del 23F, salvando las distancias, es parecido a lo que ayer nos pasó en el Congreso de los Diputados. Nos apalean, nos insultan, nos intentan agredir. Una comisaria feladora mediática socialista al servicio de Pachi López. Pachi López debería explicar qué es lo que paga a estos ensobradores para que sean tan obedientes. Resulta que le da instrucciones a un cámara diciendo que no nos grabe. Denunciamos el hecho y no se lo pierdan. Los culpables somos nosotros. Pachi López se solidariza con quien prohíbe que nos llame, que ella no es nadie para prohibir eso, porque era un funcionario o un trabajador de la Cámara. Y para colmo, la Asociación de Palmeros Profesionales, la APP, la que dirige la tal Anabel, que ahora colabora también con Luis Herrero en Es Radio y tal, no sé qué, empezamos a entender muchas cosas, saca un infame comunicado diciendo que a ver si nos echan del Congreso de los Diputados. Es el mundo al revés. Pues algo parecido pasó en el 23F. Un año después del 23F, en 1982, en la Casa de Campo, si no me equivoco, se celebra un juicio. En ese juicio no estaban los culpables, no estaban los autores intelectuales del golpe. Se sentaron los que evitaron que el golpe triunfara. Diego Camacho, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. Pues bien, estamos bien, Javier, sí, efectivamente. Y no solamente se sentaron los que lo evitaron. No, había algún colaborador también. Sí, sino que, bueno, ahí había un informe que se redactó en el CSIC, que fue una de las herramientas que se utilizaron en el golpe, y que me refiero al informe Jáudenes, sí. Y este informe Jáudenes sería mutilado y no se le dio a las defensas cuando era una prueba de cargo, con lo cual, bajo mi punto de vista, aunque no soy jurista, creo que el juicio sería nulo de pleno derecho por esa ocultación de prueba determinante del golpe de Estado. No sé lo que diría. A ver, Movián, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, querido director. Hombre, evidentemente lo que acaba de denunciar el coronel Camacho, eso sería motivo de una casación en el Supremo y que estaba ganada. Claro, a una defensa, yo que muchas veces he defendido a clientes en la jurisdicción penal, pues lógicamente si hay una prueba, además que es una prueba de cargo, y si tú eres el defensor tienes que ver qué es lo que hay ahí, si realmente, como pasó con el informe Jáudenes, o no se le permite a las defensas tener acceso a esa prueba. Bueno, más grave todavía, porque eso fue una maniobra dirigida desde el Estado profundo, del Deep State, que en aquel momento estaba en España. No interesaba que se conocieran determinados hechos y luego al cabo de los años, y lo que dice nuestro querido director Javier García Isaac, en muchos programas, yo he estado en unos programas sobre el 23F con el coronel Camacho, se ha evidenciado que fue una maniobra o una operación de falsa bandera, porque interesaba en aquel momento que sucediera lo que sucediera, y además con una manipulación. Hablabas tú de Pachi López y las manipulaciones que está viendo en el Congreso. Pues bueno, no hay más que ver en aquellos momentos los periodistas todo lo que se dijo sobre el 23F, a quién se le echó la culpa, a quién no se le echó la culpa, es decir, justamente era al revés. Y bueno, pues algunas imágenes como Rosa María Mateo, convertida en la musa, en fin, del antigolpe, aquellas exhibiciones que se hicieron. Y entonces, bueno, estamos en una más, lo hemos dicho muchas veces en esta casa, desde el 6 de diciembre de 1978, que se aprueba la Constitución española, pues hemos visto cómo realmente la legislación ha dejado de tener una función social, una función de equilibrio nacional, y se ha convertido pues exactamente en lo que acabas de denunciar, que un señor que es portavoz de un partido como Pachi López se permita el lujo de decir en la Cámara de la Soberanía Nacional: usted grave a este no le grave y tal. ¿Usted quién es? Usted es un dictador, usted sí que es un dictador.
Usted sí que es un dictador, aparte que es un soplagaitas, porque evidentemente, pues quién es Pachi López. Decía que el Pachi quién, no se sabía quién era, ¿no? Entonces, claro, nosotros seguiremos ahí y si nos echan del Congreso, pues informaremos donde sea. Y yo lo he dicho más de una vez, que hay que pasar a la clandestinidad, se pasará a la clandestinidad y emitiremos desde la clandestinidad. Me van a mí a hablar de lo que es la clandestinidad, ¿verdad, Javier? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos que hacer y yo creo que la misión fundamental del grupo EDATV es denunciar a toda esta panda de dictadores que nos tienen jodidos todos y cada uno de los minutos del día. Bueno, yo le iba a decir a Fernando Paz que se subiera a la silla si quiere, porque estás un poquito bajito. ¿Estás cómodo así? No importa. ¿No? Sí, vale. No, ya está más atractivo con la silla. En el otro lado. Yo como me ponga. ¿Dónde se sube? Ahí hay una palanquita, Si mira. que... Aprietas aquí, mira, aquí atrás. La mía no tiene, la mía no tiene. Así sí tiene. Mira, a ver, haces así. ¡Ay! ¿No ves? Así mejor. Así mejor. Yo creo que así. Es que parecías un liliputense. Bueno, no pasa nada. Bueno, Fernando, 23F, lo que nos ocultaron o lo que no nos contaron. Sí. Yo creo que se sabe el que quiera saber. Porque que ahora se acerca el próximo domingo un nuevo aniversario donde todos digan la grandeza del rey Juan Carlos y los que trajeron la democracia a España. Coño, pues el golpe lo disteis vosotros. De lo determinante yo creo que se sabe todo. Sí. Fernando, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué pasó ese día y cuáles son los motivos que llevaron a Zarzuela con la colaboración del PSOE? Hay que volverlo a decir, otra vez el PSOE involucrado en un golpe de Estado a llevar a cabo esa intentona para ¿cómo sería? Que a lo mejor hubiese sido lo mejor que hubiese triunfado para centrar el proceso democrático incipiente que estábamos viviendo. Bueno, le llamamos golpe de Estado a todo, ¿no? Sí, eso. En primer lugar, sí. Un golpe de Estado yo creo que es un golpe militar, puede no ser militar necesariamente, pero la mayor parte de las veces lo es, con unas características más o menos precisas. Y esto realmente pues se podía, no sé, parecer quizá más a una especie de pronunciamiento, pero en versión chapuza, ¿no? Pero los pronunciamientos en general suelen ser bastante chapuceros, o al menos así la historia de España los ha retratado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente, como decía el coronel Camacho, lo esencial se sabe y los comportamientos, lo que se buscaba, las motivaciones, yo creo que son conocidas y sí que hay cosas, bueno, y además van apareciendo de vez en cuando testimonios de algunos de los que estuvieron implicados, o en un sentido o en otro, que pueden arrojar un poco de luz y demás. Pero en lo esencial, yo creo que a estas alturas, Javier, ya nadie se engaña. O sea, es verdad que hay un discurso oficial que todavía por inercia y por conveniencias políticas sigue resaltando el papel del monarca en la defensa de la democracia y todas estas cosas, pero realmente nadie se lo cree, absolutamente nadie se lo cree, ¿no? Al final, pues formaba parte del juego todo eso, ¿no? El monarca pasó de ser el rey del 18 de julio al rey del 23 de febrero. Y, bueno, bautizó al régimen y al juancarlismo, que es donde tiene su nacimiento realmente, pues, digamos, en democracia, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí, como el asunto salió mal, porque era una chapuza absoluta todo lo que pretendían hacer, y cómo lo ejecutaron, hubo alguna cosa que no estuvo mal del todo, quiero decir, en cuanto a su planeamiento, pero en general la ejecución fue absolutamente chapucera. Los elementos que articulaban, vamos a decir, toda la operación, eran contradictorios. Es decir, había cosas que no se podían combinar unas con otras. Era, pues, por ejemplo, la presencia de armada en la Zarzuela, ¿no? Pongamos por caso, es uno de los elementos más claros. La propia actuación de Tejero. En fin, todo ese tipo de cosas que llevaban al que llevaron el golpe al caos, en definitiva, ¿no? Porque estaba planeado, qué duda cabe, pero no había un director. O sea, puede parecer contradictorio, pero no lo es. Estaba planeado, es sin duda, el golpe del CSIC, pero no había un director. Una vez que se ponía en marcha, no había nadie que lo dirigiese propiamente, que lo dirigiese todo el tiempo, que fuese reconocido por todos los actores como el jefe supremo de todo aquello. Tal cosa no existía y por tanto fue un cúmulo de iniciativas de gente que en muchos casos no sabía ni lo que tenía que hacer. En fin, supongo que tendremos tiempo para comentarlo. Vamos a ver, el golpe en España fue un asunto interno. Diego Camacho, empezamos por ti y empezamos a desarrollar ya esto. Bueno, eso de que el golpe en España era un asunto interno fue la respuesta que dio el secretario de Estado norteamericano, el general Haig,
a una periodista en París. Entonces, evidentemente, esa frase tenía por objeto el ocultarle a la opinión pública española y mundial realmente las connotaciones del golpe de Estado, que en España lo que pretendían, aparte de unos temas de carácter interno, lo que pretendían era proteger los intereses estratégicos de los Estados Unidos de cara a la defensa de Israel en el Mediterráneo. Es decir, que esto lo vemos claramente cuando hay un punto crucial, que es las elecciones presidenciales en Estados Unidos de Ronald Reagan. Entonces, Ronald Reagan lo que hace en mayo del año 1980 es cambiar el tono en la campaña electoral norteamericana y convertir el tema de la defensa en el principal argumento electoral frente a Carter, a diferencia de otras campañas electorales que siempre se centraban en temas internos o en temas económicos. Entonces, él basa su campaña electoral, que le va a dar una arrolladora victoria sobre Carter, en 3 hitos fundamentales. El primero es que si gana, se compromete a duplicar el presupuesto de defensa de su primer año con respecto al último año de Carter, y que en su último año de mandato, el cuarto año, ese gasto en defensa se habrá triplicado con respecto al último gasto que tuvo Carter. El segundo pie de su política de defensa estriba en apoyar a todos los gobiernos favorables a Estados Unidos, aunque no fueran democráticos, sobre todo en el hemisferio occidental. Entonces vemos su apoyo a Chile, vemos su apoyo a Argentina y vemos su apoyo a Uruguay. Y el tercer hito, y más importante porque es muy novedoso, es el apoyar las guerrillas que están luchando contra los intereses de la Unión Soviética allí donde sea. Y entonces su apoyo ahí al UNITA en Angola, su apoyo a la Contra en Nicaragua y su apoyo a los talibanes en Afganistán. Entonces, después, pero el aumento de presupuesto será, entonces no se tenía conciencia de ello, pero será lo que inicie una nueva carrera de armamentos con la Unión Soviética, y será uno de los elementos determinantes para el hundimiento de la Unión Soviética al no poder seguir esa carrera de armamentos, y se conocerá después, pasado un par de años, como Guerra de las Galaxias. Sí, sí. La iniciativa de defensa estratégica, que se llamaba, claro, y que se conoció como la Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Sí. Fue efectivamente una de las causas del hundimiento de la Unión Soviética. Bueno, no podía sostener el incremento armamentístico de Estados Unidos. La economía soviética tenía que dedicar un 17% de su economía para poder mantener la carrera, y aún así en 2 años la perdería igual. Y todo esto se basaba en lo que había pasado en el año 1979. En 1979 tienen lugar 2 acontecimientos importantísimos de cara a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. El primero es la caída del Shah de Irán, que es el escudo oriental de protección de Israel, y después la entrada de la Unión Soviética en Afganistán, que supone, en caso de que triunfe, el control de la Unión Soviética sobre la meseta de Pamir y el Golfo Pérsico, lo cual deja todo el escudo oriental de Israel, lo deja totalmente descubierto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los Estados Unidos dicen, para sustituir el escudo oriental que se ha caído, tenemos que fortalecer un escudo occidental. Y el Mediterráneo se convierte
en el teatro estratégico más importante para la protección de Israel y para que la sexta flota, que es la que navega por allí, pueda, digamos, navegar sin sobresaltos y dar su apoyo logístico y operativo en caso necesario. Entonces, hay una cosa muy desconocida que es lo que pasa en la cuenca mediterránea, en lo que va de mayo de 1980 a diciembre de 1981. En mayo de 1980, digamos, es cuando empiezan a sonar los aires de cambio en Estados Unidos, porque va a empezar la campaña electoral y entonces se ve el impacto que tiene Reagan, pero en septiembre ya ocurre la primera cosa, que es el golpe de Estado en Turquía de Sebastián Demirel, liberal, que es derrocado por el general Evren. Entonces, en principio, digamos, no es un golpe incruento, pero al ver los turcos que los socios de la OTAN y los europeos miran para otro lado, se produce una masacre de liberales allí importante en Turquía. Esto pasa, como digo, en septiembre del año 80. El 80. En noviembre del año 80, las Fuerzas Armadas griegas entran en el Comité de Planes Estratégicos de la OTAN, de donde habían salido en el año 74. Con lo cual, otra pieza está puesta ahí. En diciembre de 1980, sufre un accidente de helicóptero el primer ministro portugués, Sí, Sá Carneiro, Carneiro. que todavía está Sin ver, sin aclarar. sin Sá aclarar Carneiro, sí. del todo. En enero del 81 es cuando se establece el primer acuerdo entre Estados Unidos y Marruecos de abastecimiento del ejército marroquí de material pesado, carros de combate y aviones. Y a la vez los Estados Unidos le aseguran al sultán que su apoyo de absorción del Sáhara Occidental desde la Marcha Verde, que sigue en pie, pero no solamente eso, sino que le dan, digamos, el respaldo a que sea la potencia dominante en el Magreb. Por eso, Marruecos, 2 meses después, en marzo del 81, va a dar un golpe de Estado en Mauritania con el permiso de Francia y de Estados Unidos, por el cual la nueva cúpula militar mauritana se va a retirar de la parte del Sáhara que le había correspondido en los acuerdos de Madrid y va a quedar ahí. Vale, vamos a seguir avanzando porque el programa internacional, por lo que nos cuenta con el Diego Camacho, tuvo que ver mucho con ese 23F. Suárez era un obstáculo para todos. No sé quién, Fernando o Movellán, Suárez era un obstáculo para el desarrollo de los intereses norteamericanos, porque era más reticente. No reconocía para empezar al Estado de Israel, si no me equivoco, porque eso vino más tarde, vino con Felipe González, y en política internacional tampoco era muy simpatizante, que posiblemente sería lo único bueno que tenía Suárez con la OTAN después del desastre, esa gestión autonómica hacia donde iba el país, porque aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, la penosa gestión a la que Suárez estaba llevando al país, por otro lado, de cara a los intereses norteamericanos, pues no era muy proclive a la OTAN, tampoco reconocía al Estado de Israel, que eso vino en el año 86, 4 años después de que llegaran los socialistas al poder, que llegaran en el 82, pero es verdad que Suárez estaba dispuesto a dejar el poder, ¿no? De hecho, la intentona, este 23F se produce en ese momento, claro, no que es, se estaba votando la salida no de es él. casualidad que se produzca en un momento en el que no hay un jefe de gobierno, claro. Porque hubiera sido, fue de las pocas cosas más o menos sensatas que se hicieron en el 23F, ¿no? Es decir, porque hubiera sido mucho menos presentable dar un golpe a un presidente elegido democráticamente, pero ya no estaba porque había dimitido el 29 de enero y todavía no había sido votado Carlos Sotelo. Entonces había
no exactamente un vacío de poder, pero para entendernos no había esa legitimidad democrática que podía haber tenido un presidente salido de las urnas. Entonces, bueno, fue una de las, de las cosas que se hicieron más razonablemente. A Suárez se lo cargan entre todos, se lo carga el rey básicamente, pero se lo cargan entre todos. Suárez lo rechaza por empezar por su propio partido. O sea, Suárez, las baronías que ya se hablaban entonces de la UCD, que conspiran contra Suárez, en parte, sobre todo el sector democristiano, estaba financiado por la patronal. Para moverle el terreno a Suárez se le echaba en cara que tenía una política social izquierdista, pues por sus orígenes falangistas y todas estas cosas, y entonces los sectores más favorecidos de la sociedad, digamos, pues no veían bien a Suárez en ese aspecto, ¿no? En el aspecto económico. Más allá de esas connotaciones ideológicas, ciertamente la situación económica era un desastre, una inflación del 15 y pico %, se había multiplicado por 3 el paro desde el año 75, es decir, la situación era muy mala económicamente, esa es la realidad objetiva, ¿no? O sea, que tenía enfrente a los poderes, digamos, fácticos económicos, sin duda ninguna. Tenía enfrente a la Iglesia, que la Iglesia había pilotado el proceso de transición en buena parte, había sido un protagonista importante del proceso de transición. Claro, hoy vemos la Iglesia como está y no nos hacemos cargo de lo que la Iglesia representaba en 1980, ¿no? No tiene nada que ver con lo que es 45 años después, que es apenas pues una sombra tenue y difusa de lo que fue, ¿no? Y se había echado encima de la Iglesia por muchas razones, la última de las cuales era porque había anunciado la tramitación de la ley de divorcio, ¿no? Que finalmente se aprobaría en junio del 81, pero era Suárez el encargado de sacarlo. Fernández Ordóñez era el ministro de Justicia. Fue con el que se aprobó. Sí, un hombre que venía además del franquismo, que se había identificado siempre con el sector suarista, más o menos de la UCD, porque él se consideraba socialdemócrata, ¿no? Y en la UCD había un sector socialdemócrata. Entonces tenía enfrente a la patronal, tenía enfrente también a su propio partido. Por supuesto, tenía enfrente a la derecha por razón de que la inseguridad ciudadana se había disparado. Había 4 veces más presos en la cárcel en aquel momento que lo que había 5 años antes, ¿no? Tenía enfrente a la izquierda también, por obvias razones, ¿no? Además estaba el asunto del terrorismo, que había provocado el año 80 solamente ETA casi 100 muertos, 90 y tantos. En fin, el desastre era muy evidente. Tenía enfrente al rey. El rey estaba harto de Suárez. El rey había elegido a Suárez por una serie de razones de sintonía personal, generacional, aunque Suárez era un poco mayor, pero 4 o 5 años, si no recuerdo mal, pero por razones de sintonía personal, en fin, el rey se había decantado por Suárez a instancias de Torcuato Fernández Miranda, pero Suárez se le había desmandado. Suárez había llegado a un momento en que, sabiendo que él se lo debía todo a Juan Carlos, después de la aprobación de la Constitución, Juan Carlos ya no tiene los poderes que le han sido cedidos, otorgados, o en fin, que ha heredado de Franco, sino que ya queda aún ligado caracterizado su papel en la Constitución por un evanescente, digamos, arbitraje que nadie sabe muy bien en qué consiste, porque no está especificado además en la Constitución. Se habla de un arbitraje en términos generales, ¿no? A partir de 1978, por razón de la Constitución, el rey ya no puede actuar contra Suárez y quitárselo de en medio porque sí, y Suárez se va emancipando de una forma muy visible de la tutela del rey, y a partir de las elecciones de marzo del 79 ya de una forma abierta y directa, porque Suárez ya no le debe nada, puesto que es un presidente de gobierno elegido después de la Constitución por la población, por tanto su legitimidad ya no depende de la voluntad del rey. A partir de ahí es cuando el rey verdaderamente empieza a intrigar contra Suárez hasta quitárselo de en medio. Y una de las razones a las que tú aludías antes es la cuestión de la política exterior. Suárez tenía una inclinación, digamos, antiatlantista en términos genéricos, era partidario de situarse con los países no alineados, que lo cual era entonces pues peligroso, porque desde el punto de vista, lógicamente digo peligroso, del atlantismo. Estaba Egipto, estaba Cuba. Pero sobre todo por una razón, claro, porque eran países que no estaban alineados, digamos, oficialmente en el bloque soviético, pero podían no ser, unos sí, otros no, prosoviéticos, pero lo que sí que eran todos era antiamericanos. Entonces, eso lógicamente era muy mal visto por parte de Estados Unidos. Claro. Pero además había truco un poco también en esta historia. Y es que la UCD había sido un partido montado con dinero
a través de Juan Carlos, que había ido al Golfo Pérsico en 1976, montado con dinero de los países árabes, que lo habían dado a fondo perdido, pero realmente cantidades a expuertas. Es decir, que no era solamente un posicionamiento, por decir así, ideológico de Suárez, que fuese, en fin, un defensor de la soberanía, tal y cual, sino que también tenía una relación con aquella financiación de la UCD que se había conseguido a través de Juan Carlos. Hay que decir que entonces no existía todavía ninguna ley que impidiese ese tipo de financiación por parte de actores extranjeros, con lo cual no era ilegal. Pero muy moral tampoco era. Y eso indudablemente influyó en la designación de Suárez, por supuesto, y en la posición de Suárez contra la OTAN y el atlantismo. Claro, si tenemos en cuenta que todo el diseño de la transición está efectuado desde Washington, grosso modo, y tenía unos pasos, los más importantes de los cuales era la entrada de España en la Alianza Atlántica en unas determinadas condiciones de subordinación, como paso previo además para la entrada a la Unión Europea, Suárez se había convertido también, por si faltaba algo, en un impedimento para los Estados Unidos. De hecho, en el poco más de un año que está Calvo Sotelo, lo único relevante, digo, es la entrada de España en la OTAN. Pero si me dejáis, sí. un momento, es que antes estaba yo explicando lo que pasa en el Mediterráneo, porque es una de las causas determinantes del 23F. El 23F no es un hecho aislado en España, como decía el secretario de Estado, un asunto interno refiriéndose un poco a la doctrina Estrada. Sino que estaba dentro de un contexto estratégico de toda la cuenca del Mediterráneo. Entonces me he quedado un poco en el acuerdo de Estados Unidos con Marruecos, después, que es en enero del 81, perdón, y después viene el fracasado golpe de Estado en España en febrero. Pero es que después, en el mes de mayo, viene una alianza entre el Partido Socialista, el Partido Socialdemócrata portugués, con la Democracia Cristiana y con Mário Soares, que no tiene el permiso del Partido Socialista portugués, para derrocar a Ramallo Eanes, que era el último vestigio de la guerra de los claveles. Sí. Pero es que después del golpe de Estado, no dejó de ser un golpe de Estado. Después de eso se descubre en Italia en el mes de mayo también la vinculación del Vaticano, de Lucio Gelli, de la Logia P2 y la Democracia Cristiana. Y finalmente, en el mes de octubre o noviembre, no estoy seguro, se produce el tratado de Estados Unidos con Egipto para estacionar tropas norteamericanas en Egipto. Y un mes después, en el mes de diciembre, Anwar el Sadat, que es el que ha firmado ese tratado, es ajusticiado durante un desfile militar. Es decir, que pasan en la cuenca del Mediterráneo una serie de acontecimientos que nunca habían pasado, digamos, en esa... Y entonces el golpe de Estado, el 23F, está enmarcado dentro de ese tema. Como decís, lógicamente el obstáculo para hacer esto el 23F estaba en Suárez. Por eso Suárez, en su discurso del 30 de enero, intenta parar el golpe diciendo que se va para que en España no haya un paréntesis democrático, etcétera, etcétera, pero no consigue nada. Pero en el aspecto exterior, Suárez estaba pisando el callo a los Estados Unidos por buscar una solución para Palestina en un asunto que a él caía fuera de su ámbito de responsabilidad. Pero es que había dos temas más. Había iniciado un proyecto de cooperación en el África subsahariana con Guinea Ecuatorial que ponía en solfa todo el proyecto de cooperación que tenían los franceses en el África subsahariana. Y entonces, después pretendía relanzar el papel de España en los conflictos que ya estaban en pie en Iberoamérica, los conflictos políticos y tal. Entonces, bueno, pues eso hace que realmente se convierta en un obstáculo. Pero
un factor interesante es que el rey no pierde, digamos, el afecto a Suárez así de una forma desconocida, sino que está inducida por los oficiales, por dos oficiales del CSIC que le llevan a su ánimo, es decir, usted, Majestad, ha nombrado a Suárez de una determinada manera, a Suárez le están abandonando sus ministros y su partido, y entonces Suárez no es un activo para la banca, no es un activo para los Estados Unidos, y la caída de Suárez puede arrastrarle a usted y a la corona, lo que es más grave. Es decir, que el que Juan Carlos se separara de esa forma, como habéis dicho, de Suárez, estaba motivado por el íntimo convencimiento que seguir apoyándole le implicaba a la corona española. Vale. Oye, vamos a ver, Bobellán. Algún matiz, porque evidentemente habéis hecho un desarrollo entre los dos fantástico y estoy de acuerdo con ello. Hay un punto que el coronel Camacho no ha tocado y es el apoyo en aquel momento, porque ha ganado las elecciones en el 79 de Margaret Thatcher, que era fundamental. De hecho, él ha hablado del apoyo de Reagan a los dictadores. Pues en el caso de Margaret Thatcher, en la guerra de las Malvinas, Pinochet la apoya, curiosamente, a los británicos. Claro, y el apoyo de Juan Pablo II, que claro, no se puede dejar al margen. El apoyo, no a Margaret Thatcher, sino el apoyo para que caiga el muro de Berlín, que fue fundamental. Claro, bueno, eso, evidentemente, pero como... El apoyo de Pinochet era también por ese enfrentamiento que han tenido siempre Chile y Argentina. Claro, sí, sus problemas fronterizos. Evidentemente. Pero bueno, quería puntualizar que fue fundamental también el ascenso en ese momento a la jefatura del gobierno británico de Margaret Thatcher, con lo que suponía Margaret Thatcher. Luego hay un punto que ha tocado Fernando muy interesante, que es el papel de los democristianos en esos años que estamos hablando de Suárez. Ten en cuenta, o que tengan en cuenta nuestros oyentes, que en aquel momento, en los dos gobiernos Suárez, tuvieron mayoría o eran una fuerza hegemónica los democristianos que forman parte de la Asociación Católica de Propagandistas, desde el Adelino de la Villa, que era presidente de las Cortes, hasta que fue el último candidato de la UCD, claro, hasta Alfonso Osorio, que era vicepresidente, y que yo creo, Alfonso Osorio, hasta donde yo sé, era muy amigo mío, era amigo de mi padre. Alfonso Osorio es público y notorio, que era de Santander, al igual que nosotros. Y Alfonso Osorio era el hombre que susurraba, en vez de a los caballos, le susurraba a Suárez. Entonces yo creo, las figuras como Íñigo Cabero, como todos los personajes que estaban en aquellos momentos en la órbita de la asociación, Otero Novas, que fue ministro de Educación, etcétera, etcétera. Por cierto, aunque era ministro de Justicia Fernández Ordóñez, el instigador de la ley de divorcio, paradojas de la vida, fue Íñigo Cabero. Sí, o sea, que es una cosa muy curiosa. Entonces, todas las maniobras de ese grupo, que era muy fuerte en aquel momento democristiano, fue fundamental, y además lo conozco porque yo he pertenecido muchos años a la Asociación Católica de Propagandistas y he conocido a muchos de esos personajes. Me han contado de récord cosas muy curiosas, y entonces sí puedo apuntalar la tesis que manejaba Fernando de que hubo un papel fundamental del sector democristiano, que en ese momento era muy fuerte. Luego perdió toda la influencia y ya pasó a otro tema, y además había un componente importante. Suárez no era, hasta donde yo sé, miembro supernumerario del Opus Dei, pero hizo muchos ojitos al Opus Dei. Sí. Entonces, claro, evidentemente, un hombre del Opus Dei viniendo de la Asociación Católica de Propagandistas, que era el otro contrincante grande de los sectores laicos en la Iglesia Católica, pues había que liquidar a Suárez. Déjame que os diga una cosa, si queréis, Fernando, ahora te toca a ti. Digo, para irnos repartiendo el tiempo, y nos queda pues 45 minutos de programa aproximadamente. Vamos a el cúmulo de contradicciones. Suárez, que viene del franquismo, fue secretario general del movimiento, responsable también de la Radio y Televisión Española, de informativos, tuvo muchos... Sí. Vale, todo eso se lleva muy bien con el rey. Lo que pasa es que era todavía un poco de la política, lo único positivo, entre comillas, en la política exterior de Franco, aunque con muchos matices deseaba alinearse con los no alineados, valga la redundancia. Y por otro lado tenemos al Partido Socialista, que todo se hizo alrededor del Partido Socialista de la Transición. Incluso estaba pensado que el Partido Socialista tenía que haber ganado las elecciones del 79, y fue un mazazo para Felipe González no haberlas ganado, porque todo estaba diseñado para que lo ganara. Pero uno se financia, la UCD, con dinero de Irán,
de Irán, del Shah de Persia, de los países árabes y tal. El otro se financia, el PSOE, con dinero de la socialdemocracia Billy Graham y con dinero de la CIA norteamericano. Sí. Te quiero decir El mayor fundación multimillonario de todo el país, Alemania, la que salió entonces. entonces Que Flick, salió, no, pero es que va a través de la Fundación Herbert. La Sí, Fundación pero Herbert. no es, pero fue Flick. Es Sí. decir, Flick lo que El hace. caso Flick Flack. Sí, Claro, sí, Flick lo Flick que y hace Flock. es regar a toda la política alemana, a todos, los demócratas cristianos, los dos, la Socialdemócrata, CDU y la sí. CSU, la bávara también, a los liberales y a los socialistas, a todos, los riega a todos, y los socialistas, el SPD, a través de esas donaciones de Flick y la Fundación Friedrich Ebert, lo que hace es entregárselo al PSOE, porque no existía entonces. Claro. Es por lo que se libra Felipe González. Felipe González se libra de la investigación en el Congreso de los Diputados por dos razones. Primero, porque tenía ya la mayoría absoluta cuando se investiga, con lo cual, pues las comisiones eran socialistas y podían detener lo que les diera la gana, y así lo hicieron. Pero la comisión se celebró. Por cierto, que estuvo Santiago Carrillo y el delegado de Flick aquí, que era von Brauchitsch, que era el hijo del que había sido el jefe de Estado Mayor alemán durante la Segunda Guerra Mundial hasta diciembre del 41, que lo depone Hitler. O sea, y además von Brauchitsch, en su comparecencia, iluminó enormemente a qué se debió la financiación del Partido Socialista Obrero Español, que básicamente era para detener al Partido Comunista de España. Ese era el objetivo. Confeso por ellos ante una pregunta de Santiago Carrillo, donde le dice, pero usted, con las relaciones que tiene con la gran banca alemana y tal, la condición de hijo del jefe de Estado Mayor alemán y tal, igual, dice, ¿cómo ustedes han pagado a un partido socialista? Y dice, pues porque era la mejor vía para evitar que llegase al poder un partido comunista. Y eso es literalmente así en la comparecencia que tuvo. Es decir, le llegó una cantidad, además, indecente de dinero al PSOE. Pero como entonces no existía todavía la ley que impedía ese tipo de donaciones del extranjero, claro, etcétera y tal y cual, pues se libró, digamos, de Pero digo porque lo del 23F tiene mucho que ver esto que estamos hablando, de estos intereses internacionales. Por un lado, Suez, con la financiación y la UCD de la que hemos hablado, por otro lado, el Partido Socialista, pero el Partido Socialista pero tiene que ver, pues vamos a ver, en España había un ambiente golpista por el tema de ETA y por el tema del Sábado Santo con la legalización del Partido Comunista, muy anterior al 23F, es decir, muy anterior a mayo de 1980, que es una fecha clave. ¿Y por qué en mayo es cuando se inicia todo? Pues sencillamente porque desde Estados Unidos se enciende la luz verde. Sí, pero no, lo que iba a decir que el Partido Socialista resulta que era pro-saharaui, pero aquí cambia. Felipe González había estado... Y sirve los servicios de Marruecos. No, Felipe González había estado en Tinduf visitando al Frente Polisario, el Polisario, y prometiéndoles que cuando él llegara al gobierno, lo primero que iba a hacer iba a ser reconocer al Polisario, el Sáhara independiente. Lo primero que hizo cuando llegó al gobierno, en realidad, fue abrir la verja de Gibraltar. Eso es lo primero que hizo realmente. Pero él había prometido eso al Frente Polisario. Naturalmente, existían ya unas concomitancias y unas redes a partir de Marruecos, desde los últimos años del franquismo, con una parte sustancial del establishment español. Porque el sultán es muy generoso con aquellos que están dispuestos a traicionar a su país en favor de los intereses de Marruecos. Y en España lo fue, y en Francia lo fue, y lo sigue siendo, en España y en Francia. Entonces el Partido Socialista jugaba ahí también en la línea de los no alineados, porque en aquel momento recordemos que el Sáhara, ya lo hablamos el otro día, estaba apoyado por Libia, por Argelia y tal, que estaban en esa línea, como digo, y Felipe González, pues digamos que posó de rebelde sin causa, ¿no? En este caso, con causa con la saharaui y tal. Por supuesto, parte del pacto para que el Partido Socialista llegase al poder era que cuando lo hiciese, cambiase de política exterior de una manera total, radical y absoluta. Porque el PSOE tenía que servir a esas dos funciones, que en realidad eran una sola: bloquear la llegada del Partido Comunista de España a que hegemonizase la izquierda, impedir eso por un lado, y por otro lado, cumplimentar, ¿quién mejor que un partido socialista?, la incardinación de España en los organismos internacionales como la OTAN y la Unión Europea. Eso que no podría haber hecho, por ejemplo, la reconversión industrial, que no podía haber hecho un gobierno de derechas porque los hubieran ahorcado a todos probablemente a comienzos de los años 80, lo pudo hacer
un partido socialista, poniendo en escena una, pues eso, una, digamos, una escenificación de tipo progresista, izquierdista, para justificar, como digo, políticas que de otra forma hubieran sido absolutamente inasumibles. Y en términos puramente de las alianzas internacionales, naturalmente todos sabemos lo que hizo el Partido Socialista después de llegar al poder, prometiendo que de entrada no. Bueno, pues una vez que llegó ya sabemos lo que hizo, porque había un impulso por detrás mucho más poderoso que la voluntad de los agentes que articulaban ese proceso. Bueno, después de Era dicho lo cual, adaptarse a los intereses estratégicos de los Estados Unidos, con dos patas, el Sáhara y la OTAN. vale, ahora vamos a meternos ya, estamos en 1981, principios de 1981. ¿Cuándo se inicia realmente, Diego, rápidamente, el golpe de Estado? O la intentona golpista del 23F, y luego ya sabemos quién estuvo detrás y quiénes fueron los... La fecha para mí clave es mayo de 1980, que tiene lugar un hecho muy relevante. Cesa el director del CSIC, que es el general Mariñas, y no es cubierta la vacante. Bueno. Entonces, en España no hay nada más que irse a la hemeroteca para ver que desde hacía muchos meses se estaba hablando que si los almendros, que si la casa de cuartel, que los cuarteles, pues los cuarteles había agitación de sables y todas estas cosas. Bueno, entonces, lo que nunca se ve es que en un país cese el director de un servicio de inteligencia, además que en España es único el servicio de inteligencia, y no se cubra la vacante inmediatamente. Y mucho más cuando hay aires de fronda. Entonces, esa es para mí la fecha clave. ¿Por qué no se nombra a un director? Porque según la ley, entonces, para ocupar la vacante de director del CSIC, había que ser oficial general. Y entonces Gutiérrez Mellado quiere tener al frente del CSIC a sus hombres de confianza, que son dos: José Luis Cortina y sobre todo Javier Calderón. Y entonces, al no nombrar un director, Javier Calderón es teniente coronel y Cortina es comandante, se queda Javier Calderón como secretario general, que es el que maneja operativamente el servicio, y Cortina se queda al frente de los equipos operativos de intervención. Con lo cual, la acción operativa del servicio queda en manos de los dos hombres de confianza de Gutiérrez Mellado, que realmente es la mano que mece la cuna. Lo que pasa es que esa mano quedó después borrada debido al intento de zancadilla que le hicieron dentro del Congreso y que le convirtió en un héroe popular. Vale, Luis Sánchez de Movián. Hombre, yo exactamente lo ha dicho el coronel Camacho con más conocimiento, porque él estaba en la pomada, como se diría popularmente. En la contrapomada. O en la contrapomada. Digo en la pomada porque tú estuviste pululando, tú me lo has contado muchas veces. No, pululando no, que estaba en la unidad, claro, que participó. Por eso lo digo. No, pero bueno, tus visitas que hacías al Congreso, desde el Palace al Congreso, en fin, parecías Tony Leblanc del gimnasio a la Casa de Campo. A mí me pilla en un momento que yo ya he terminado la universidad y me pilla de sorpresa, me pilla trabajando. Yo voy a contar un poco las anécdotas personales. Entonces se produce un hecho, que eso sí lo puedo contar. Muchos habíamos dejado el Partido Comunista, yo lo había abandonado en principios del 79, y ese día pues a mí me llaman y me dicen que duerma fuera de casa, aunque ya no estaba. Y yo recuerdo que estuve 2 o 3 días durmiendo fuera de casa. El coronel Camacho también ha dormido fuera de casa más de una vez. Y entonces yo hice desaparecer toda una serie de documentación que la tenía en casa, pues yo no sabía lo que iba a pasar. Digo, oye, igual me voy al Penal del Dueso, allí en mi tierra, ¿no? Ajá. Y eso es lo que yo puedo contar de los intríngulis. A mí me pilla ya fuera de toda la política. Yo ya no me dedico a la política en aquel momento, entonces poco puedo aportar, salvo lo que yo vi, luego lo que nos hemos ido enterando a lo largo de los años de lo que sucedió. Fue una operación
de manipulación, que además fue fácil porque, claro, no existían las televisiones privadas. Las televisiones privadas, si no me falla la memoria, nacen en el año 89. Claro, en el 81 no había. Con lo cual, a través de Televisión Española y casi Radio Nacional de España, porque había ya una cierta información en las cadenas privadas de radio, pero vamos, la gente seguía escuchando el parte, como se decía, de las noticias en Radio Nacional. Lo que veo interesante, bajo mi punto de vista, sería señalar cómo se planifica la operación del golpe de Estado ejecutivo, de forma ejecutiva, y alrededor de ahí, pues, generar las cuestiones que queráis. Si os parece bien, en un momento. El golpe de Estado se articula como una operación de golpe de mano de operaciones especiales, lo cual es lógico, puesto que estos dos oficiales que yo he mencionado, los dos son diplomados de operaciones especiales. Entonces es sencillamente un golpe de mano dividido en 3 fases. La primera fase es la toma del Congreso de los Diputados por Tejero, en donde se secuestra al Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, y esta primera fase tiene como objetivo, digamos, aparte de desencadenar el golpe de Estado, digamos, ser el argumento que después se va a utilizar para deshacer el golpe de Estado. Es decir, una primera fase que es la toma del Congreso y seguida inmediatamente de una segunda fase que es la aparición del bando en Valencia, del bando militar del capitán general de Valencia y de la salida de los carros a las calles, que se vea en toda España que realmente el ejército está detrás. Es decir, que no es un factor de pelearse con nadie, porque allí no hay deseos de pelearse con nadie, ni no hay tampoco una resistencia al mismo, sino es un acto simbólico de testimonial. Si unimos ese testimonio de carros de combate españoles con unidades de la Sexta Flota ancladas delante de Valencia, bueno, pues se tiene el contexto global. Y finalmente una tercera fase, que es la llegada de Armada al Congreso, donde va a proponerse como presidente del gobierno a los portavoces que ya previamente estaban de acuerdo en esa llegada y en esa propuesta de Armada como presidente del gobierno, donde se va a presentar que Armada llega no como la tercera fase del golpe, sino que llega como el salvador de la primera y de la segunda fase que se afronta. Pues vamos por partes. A ver, Fernando, el coronel Diego Camacho nos habla de que en ese listado, en ese futuro Consejo de Ministros, en el que el vicepresidente era Felipe González, los portavoces lo sabían, lo conocían, que iban a formar parte de ese gobierno. Claro. Vale, es que esto es un punto muy importante. Tú no montas un gobierno sin tenerlas, y menos en la responsabilidad de una vicepresidencia política, además. Es decir, el PSOE estaba detrás de esto. Por supuesto, y tienen reuniones con Armada. Pero son preguntas retóricas. Sí, hombre, por descontado. Y además, que duda cabe, repito, Felipe González iba de vicepresidente, que es una de las razones que desencadenan luego la oposición de Tejero, precisamente cuando tenga su enfrentamiento con Armada. Bueno, y 2 comunistas iban también. Había 2 comunistas en el gobierno, es decir, pero quiero decir que alguien que va a formar parte de un gobierno en su condición de vicepresidente, yo creo que se le pregunta, oiga, ¿quiere ser usted vicepresidente del gobierno? No puede decir, me he enterado por la prensa. Claro. Es decir, es una evidencia. El PSOE, por supuesto, que tenía contactos a través de Mújica, fundamentalmente, tenía contactos con la trama. Y militar, con Alfonso Guerra. Claro, es decir, sobre eso no cabe la menor de las dudas. Hay multitud de contactos. Sí, los contactos son continuos. Aquí la cuestión es que el PSOE tenía prisa, el proceso de transición tenía que desembocar en una llegada del Partido Socialista Obrero Español al gobierno. Eso tenía que ser así. Lo que pasa es que el PSOE, como digo, tenía prisa. Cuando se producen las elecciones del 79, Alfonso Guerra pronuncia aquella frase inmortal porque gana la UCD y pierde el PSOE, aquella frase, digo, de los españoles se han equivocado.
Sí, Es sí. decir, pues bueno, que revela además de un gran espíritu democrático por un lado, pero que revela efectivamente que tenían prisa y que además era a lo que estaban destinados. Durante todos esos años, que claro, ha pasado el tiempo y es difícil captar las atmósferas de esa época, ¿no? Pero había una especie de sobrelegitimación del PSOE. Eso Es decir, es. Suárez buscaba Eso. permanentemente que le pasaran la mano por el lomo, la aceptación de la izquierda en todos los aspectos y en el tema político concretamente del Partido Socialista. El PSOE había sido el autor junto a la UCD de la Constitución y en los temas en los que se habían producido algún tipo de, bueno, de desacuerdo, que no diría yo tanto de choque, el PSOE había impuesto su criterio. Es decir, el régimen estaba ya muy teñido de Partido Socialista Obrero Español y solo faltaba la toma, digamos, formal del poder, vamos a decir así, del gobierno por parte del PSOE. Claro que el PSOE estaba detrás del golpe, estaba la monarquía, estaba el PSOE y estaban los servicios de información. Son los que dan, no solo el PSOE, estaba la clase política y estaba la clase mediática, por supuesto, porque Ansón está intrigando desde 1977 para impulsar lo que llama la Operación de Gol, que luego tendrá su concreción en lo que estamos hablando. Es el señor Luis María Ansón. Es decir, hay un impulso general por parte de la clase política, de la clase mediática, de la corona, etcétera, ¿no? Ansón lo reconoció el año pasado. Vale, Sí, sí, y yo les pregunto, ¿el objetivo final de ese golpe, entre Zarzuela y el PSOE, podemos decir, como principal partido? Servir, vamos a ver, en primer lugar, servir a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en el Mediterráneo, como he explicado. Y después, hacer buena la frase de Tarradellas del golpe de timón. Es decir, rectificar en aquellos aspectos que no gustaba El modelo autonómico. el modelo autonómico y el modelo político en España y generar ahí como una especie de golpe de palacio. Pero lo que a mí me sorprendió ya en aquellas fechas es que creían los propulsores de golpe, creían de hocicos que el llegar armada al hemiciclo y ser votado por los diputados que allí había, porque ya estaba acordado con los portavoces, legitimaba el asunto, cuando no nos olvidemos que esos diputados estaban bajo secuestro. Entonces, claro, era una legitimación, bueno, en el papel cabe todo, pero quiero decir que intelectualmente era difícil de aceptar esa concepción que ellos tenían y que trataban de identificar con lo que le pasó a De Gaulle con René Coty en la Cuarta República Francesa. ¿Por qué? Porque había una diferencia esencial. René Coty y De Gaulle tenían el tema de Argelia ahí y en España no había ni división social, ni división dentro de las Fuerzas Armadas, ni división, bueno, división política siempre ha habido, pero vamos, no había un clima social de exasperación ni nada, ni de temor a una guerra civil como si existía en Francia en tiempos de Argelia. Entonces, claro, la situación de emergencia nacional francesa era muy diferente a que tú crees el leitmotiv de emergencia de una forma artificial. Bueno, a ver, os pregunto. Es absolutamente cierto, claro, es absolutamente cierto. No había una condición objetiva de esa emergencia que sí existía en el caso de Francia y aquí se genera mediante ese golpe de Estado que evidentemente es así, es artificial. Ahora, el problema de esto o la clave de todo este asunto, porque como bien decía el coronel, efectivamente, aquello... En fin, no era muy presentable desde el punto de vista de la formalidad política, qué duda cabe. Pero claro, ¿quién lo hubiera denunciado? Nadie. Igual que nadie, cuando fracasa el golpe, denuncia nada y salen todos detrás de la pancarta diciendo hemos salvado la democracia. Vale, entonces, digo por ir avanzando, si queréis, para los tipos que nos queda. ¿No nos ves que avancemos? No, hemos avanzado y bien, estamos avanzando porque creo que hoy le estamos dando otro enfoque, que era el aspecto internacional del golpe. Tejero es engañado, eso no queda ninguna duda, ¿no? ¿Por qué Tejero se presenta ahí? ¿Cómo se planifica el golpe? ¿Por qué Tejero va allí? Tejero es engañado relativamente. Vamos a ver, Tejero, hay un momento en una de las reuniones, yo creo que es la penúltima,
en la que Tejero inquiere acerca de cuál va a ser la salida política del golpe, y a Tejero Milans le dice: no te preocupes, que de eso se encarga el rey. Y Tejero no pregunta más. Lo acepta. Claro, Tejero no pregunta más. Quizá porque da por hecho, que es mi interpretación personal, quizá porque da por hecho que el rey se va a encargar efectivamente a través de un gobierno militar, puesto que va a ir armada y tal y cual. Sí. Lo que él espera es que se constituya un gobierno militar, pero es lo que espera Tejero sin que nadie se lo haya prometido. Entonces, cuando Armada finalmente, una vez transcurridos los hechos de la toma del Congreso, acude esa noche al Congreso de los Diputados y tiene la conversación subida de decibelios con Tejero, y Tejero se entera de cuál es el plan de gobierno, Tejero dice: hombre, yo no me he jugado mi carrera e incluso algo más, no me lo he jugado para hacer un gobierno de socialistas y comunistas. Eso es así. Ahora bien, a Tejero nadie le había prometido otra cosa, también es verdad. ¿Jugaron con él? Hombre, yo creo que desde el punto de vista, en fin, de un juicio moral, por decirlo de alguna manera, sí. Es decir, ellos jugaron con un patriotismo, digamos, muy elemental, por llamarlo de alguna manera, de Tejero, al cual le dijeron: no te vamos a informar, sencillamente tú limítate a cumplir tu papel, y le dieron a entender de alguna manera, era como una especie de sobreentendido, que lo que iba a venir era un gobierno militar. Entonces, esto es lo que hablaban con Tejero. Y luego la salida del golpe, la salida en el plano personal. Es decir, iba a haber gente que tendría que escapar a través de un avión que estaba en el aeropuerto de Getafe, tendría que escapar de España, en fin, hay distintas versiones, y a Chile, y a Portugal y tal, es un poco lo de menos, y habría otros que serían detenidos y que cumplirían aproximadamente unos 2 meses de arresto. Era lo pactado, pero naturalmente los ejecutores del golpe tendrían que ser castigados, al menos de cara a la galería. Se suponía que Tejero volvería a España al cabo de un año aproximadamente, e incluso se le había sugerido que podría encargarse, vamos a llamarlo así, de la limpieza del País Vasco. Eso es importante porque eso es novedoso, Sí, no, pero es así. Realmente, si el golpe hubiera triunfado, toda esa operación que acaba de explicitar Fernando tenía por objeto el que no se pudiera unir la llegada armada a la fase 3 con la fase 1, sino que realmente había solucionado Armada una situación de golpe de Estado. Es decir, que el golpe de Estado era la primera y la segunda fase, claro, y Armada aparecía como el salvador, no como una parte de ese mismo golpe. Bueno, claro. Vale, vamos a ver. Sí, yo voy a contar lo que a mí me sorprendió. Yo a los 4 meses del golpe de Estado voy a la mili. Se me había convocado para ir en el mes de julio del 81 a la mili, y yo voy a la mili. Una cosa que a mí me llamó la atención, yo tenía un puesto táctico en la mili, yo era escribiente teóricamente, pero bueno, me dediqué a muchas cosas allí y hablé. Yo tenía mucha confianza con muchos de los mandos del cuartel, era un regimiento duro, el regimiento de infantería de la Reina, todos provenían del cuerpo de la Legión y de regulares, todos llevaban la chapa cuando iban de bonito, y muchos habían estado, prácticamente la mayoría, en la Marcha Verde. Es decir, eran militares comme il faut, que dirían los franceses. Y yo hablé con muchos de ellos, yo creo que menos con el coronel, que era un hombre muy severo, con el resto yo hablé en aquel momento sobre este particular del 23F, y casi os diría, y digo a nuestros oyentes, que el silencio más absoluto, como si no hubiera pasado, lo cual a mí me llamó la atención, de observar eso, solo pude observar yo. Y durante todo el servicio militar, ese año que yo estuve allí, a varias veces, algunos mandos que yo tenía una cierta confianza con ellos, después de tomar unas copas y tal, y como si no hubiera pasado nada. Entonces, eso sí lo digo a nuestros oyentes, mi experiencia personal, vale, en una especie de trabajo de campo muy peculiar, que yo estaba en servicio militar, y entonces a mí me sorprendió que, oye, ningún militar opinara nada sobre el particular. Entonces, eso lo cuento porque eso me pasó a mí. Como si no hubiera pasado nada, ni Tejero, ni Armada, ni nada, y ahí quedó el tema. O sea, que eso sí lo cuento. En los ambientes militares, Luis, yo no soy hijo de militar, pero sí he vivido siempre en un barrio de militares y, en fin, donde he estudiado y demás. Y te puedo asegurar que en los ambientes militares, por dar mi testimonio, también estaba absolutamente clarísimo quién estaba detrás de todo esto y la participación del rey, etcétera. Había un discurso construido, sin embargo, que se puede, yo creo que soporta algún paralelismo con los discursos actuales, por cierto. Había un discurso que, sin embargo, limitaba el efecto de esas opiniones de los militares, y es que
quien pensaba así era porque tenía el deseo de implicar al rey, Vale. porque era un Vale. ultraderechista, no el rey, sino quien pensaba así. Y entonces, lógicamente, digamos, la expansión de esa opinión fue cercenada en sí misma. Es decir, se había puesto la vacuna antes de que eso pudiera salir, esa opinión de los círculos puramente militares, esa opinión con un mínimo prestigio, por decirlo de alguna manera, ¿no? A ver, Hay un Diego. tema que a mí me interesa relatar porque, bueno, es un pensamiento, un sentimiento personal, pero es lo siguiente. En el golpe de Estado del 23F, el ejército es utilizado como herramienta. No, el ejército nunca se plantea tomar el poder como institución. Esto yo creo que es importante decirlo porque después cabe todo. Y entonces el ejército y la Guardia Civil en ningún momento en las reuniones previas que hay, en los conciliábulos y tal, en la vida piensan tomarse el golpe como una toma del poder y tal, porque ellos ya estaban situados en España como un poder fáctico, es decir, que ellos, por el testamento de Franco, ya tenían la última orden del general Franco y tenían que vigilar la transición que había en España y ya se consideraban como un poder fáctico, pero no querían ir más allá, o sea que realmente la elección de Armada, la elección de un militar en lugar de un civil en el tema del golpe de Estado es sencillamente para buscar una conexión o una identificación o una analogía con el general de Gaulle, no por otro motivo. Vale, yo os pregunto, Fernando, bueno, di lo que quieras, pero sí que me gustaría que no nos olvidemos por qué falla el golpe y cómo se limitan los daños políticos después del fracaso. Porque claro, aquí, 2 días después de la intentona golpista, hubo una manifestación con Rosa María Mateo, la musa del felipismo, había metida a Yaya, y bueno, la hicieron hasta allá. Su último servicio en España fue quedarse con Radio Televisión Española, fue la Radio Televisión espantosa. Espantosa. ¿Qué dijo es ella? decir, porque luego aquello fue una manifestación de una panda de hipócritas, porque todos sabían, los que encabezaban la pancarta, que la intentona golpista la habían intentado a ellos. Es decir, yo creo que eso fue, oye, hay que minimizar esto, a la sociedad española le vamos a contar que quien ha salvado la democracia es quien precisamente había instigado el golpe y no hay ningún problema, Claro, porque en las próximas elecciones generales va a ganar Felipe González. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que normalmente no se trata porque el ejército, desde hace ya mucho tiempo, dígase lo que se quiera, vive o se le hace vivir al margen de la sociedad. La mayor parte de los españoles no ven uniformes por la calle, no tienen noticias de los militares, se les manda fuera de España, en fin, están fuera de la vida civil. Y entonces, todo lo que sucedía en el seno del ejército, la consideración verdad casi estrambótica, podríamos decir, de que los militares son seres humanos, son personas, pues eran como una especie de monstruos con uniforme. Eran percibidos así, en el mejor de los casos, y eran vistos como algo como personal completamente ajeno, ¿no? Pero los militares se sintieron, con independencia de sus opiniones personales, de cada uno, se sintieron traicionados, utilizados. Y lo acaba de exponer el coronel muy claramente, y es verdad. Es decir, del 23F en ningún caso se desprendía la constitución de un gobierno militar, para nada. Los militares habían sido utilizados otra vez, como había sucedido a lo largo del siglo XIX, por eso distinguí yo al principio entre el golpe de Estado y pronunciamientos, ¿no? Porque realmente esto era un poco la idea misma del pronunciamiento del siglo XIX, es decir, utilizar al ejército para hacer rectificaciones de tipo político, en las cuales si la cosa salía bien se beneficiaban los políticos y si las cosas salían mal, al paredón iban los militares, porque esto es lo que sucedía siempre, ¿no? Y entonces aquí se hizo un poco lo mismo, ayornato, ¿no? Puesto al día, pero se hizo un poco lo mismo. Entonces, era una operación de los sectores civiles de la sociedad, repito, de la clase política, de la corona, de los medios, era una operación que utilizaba a los militares
para conseguir unas determinadas finalidades de tipo político. ¿Por qué fracasó? Pues por muchas razones. Una, y yo creo que es la fundamental, es que verdaderamente no había una coordinación, una dirección resuelta y determinada en cuanto a lo que era el golpe. Había un diseño, pero no había una dirección del golpe. Muchos de los participantes, de los principales, no sabían lo que tenían que hacer. Bueno, el caso de Tejero irrumpiendo en el Congreso fue una pésima propaganda, indudablemente, por ejemplo, por la imagen en sí misma de un tricornio recortándose contra el fondo del Congreso de los Diputados, los disparos al aire, el episodio de Gutiérrez Mellado, que fue lamentable desde todos los puntos de vista, y claro, lógicamente, pues todo eso le echó a mucha gente atrás, a mucha gente favorable, e incluso en el entorno de la monarquía, le echó a mucha gente atrás. Luego había protagonistas como Armada, al cual se le viene todo el asunto abajo, porque Armada lo que quiere es una adhesión de los capitanes generales, y para lograr la adhesión de los capitanes generales y que no parezca aquello una iniciativa suya, efectivamente como tercera fase del golpe de Estado, pero que estaba fuera del golpe de Estado, que era el destinado a salvar precisamente el golpe de Estado, aunque en realidad no, pues Armada necesitaba estar en la zarzuela para que sus órdenes tuvieran un peso de cara a los capitanes generales. Peso institucional. Claro, era decirles, sin necesidad de ello, te llamo desde la zarzuela, querido general Campano, y desde la zarzuela pues ya sabes lo que le pasó a Juste, al jefe de la corazada. Lo que le pasó fue que cuando indagó desde dónde, si estaban esperando, que fue la célebre frase, que nunca se pronuncia así, pero bueno, cuando indaga en la zarzuela si está Armada y le dicen ni está ni se le espera, que repito que la frase no fue realmente así. Se la atribuye a Sabino Fernández Campos. Dice, sí, fue Sabino, pero no dijo esa frase exactamente. Pero bueno, valga como expresión de lo que sucedía, Juste dijo, entonces esto cambia las cosas. Bueno, esa frase refleja lo que pasaba por la cabeza de los altos mandos militares y demás. Armada no estuvo en la zarzuela porque Sabino, que deseaba preservar ante todo la neutralidad, entre comillas, del rey, deseaba preservar al rey de toda implicación directa en el asunto, no podía permitir que Armada estuviera en la zarzuela. Y entonces, cuando Armada le dice, pues me voy al Congreso de los Diputados, Sabino le dice, bueno, pues te vas, pero hablas en tu nombre. Bueno, es decir, eso es una butad de Sabino. Sí, pero Diego, es una butad, pero es la causa, en mi opinión, en último término, la causa casi fundamental por la que fracasa. Sí, pero esa frase de Sabino, yo tengo muchas dudas que se la dijera así en el momento o que fuera una frase traída después, porque todo militar, vamos a ver, todo funcionario sabe que cuando tú haces una gestión, y en esto estamos hablando de ir nada más y nada menos que ir al hemiciclo a proponerte como presidente, no puedes hacerlo a nivel personal. O sea, vas vestido de uniforme y vas en una misión oficial. Un funcionario nunca puede hacer una gestión a nivel personal. Por eso para mí, la frase Sabino es fundamentalmente una cortina de humo que después, en el aspecto mediático, sí que tiene un gran impacto, porque esa frase deja todo lo que es la Casa Real fuera del manejo tal. Pero si la comparas con la frase también de Gabeiras, porque antes has dicho una cosa muy importante de que no va Armada a Zarzuela, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, si va a Zarzuela, está allí siendo, vamos a decir, el valido del rey, impartiendo instrucciones. Claro. Pero en el Estado Mayor, Armada tiene un jefe que se llama Gabeiras, que es el teniente general. Gabeiras. Entonces, claro, a los capitanes generales, a López del Hierro y toda esta gente que había de capitanes generales, no lo puede dirigir el segundo jefe de Estado Mayor, que es un general de 2 estrellas. Más que si habla desde la zarzuela. Si habla desde la zarzuela, o si en vez de él habla Gabeiras. Claro, pero Gabeiras no está... Pero, claro. Gabeiras estuvo en el Palace luego y recibe a Armada cuando llega a las 12 de la noche con un gran abrazo y le dice, a tus órdenes, presidente. Claro, fíjate, o sea, fíjate si va en plano personal. No, claro, por eso te digo, precisamente, claro. Armada, como bien has explicado, Armada lo que necesita es un respaldo institucional de la monarquía. Claro. Eso es lo que él busca porque es lo que le otorga autoridad de cara a sus compañeros, pues, capitanes generales y demás, de cara a la autoridad militar. Pero Sabino trata por todos los medios, más allá de quitar a la corona de en medio, de disociar a la corona de lo que está haciendo Armada. Claro. Y en mi opinión, desde luego, esa es la causa última. Hay más,
pero es la causa última de más peso que frustra el golpe. Es decir, lo que hace que Juste y otros capitanes generales, con la excepción del directísimamente implicado Milans, todos los demás se quedan esperando a ver qué va a pasar. Todo el mundo está esperando un pronunciamiento del rey. ¿Por qué está esperando? Porque hay un hecho que es la prueba del algodón, que es que ese día tenía que haberse tocado el paseo de tropa a las 4:30 de la tarde, con los pases pernoctas, tal, según las ordenanzas militares, para no tocar un toque de ordenanza, tiene que haber una situación de generala, de tocar el toque generala. Y entonces, en las unidades operativas no se tocó paseo. Por lo que tú dices, estaba la gente esperando a ver qué pasaba. Mira las palabras del capitán general de la primera región, Quintana Lacazzi, diciendo, bueno, yo... si me lo hubieran ordenado, hubiera salido, claro. Claro. Estaba... Vale, Hombre, Mogollón. luego hubo algún A capitán ver. general que lo neutralizaron, como el caso de Merry Gordon en la segunda región militar. Sí. Había venido de cacería, no había venido en un estado muy allá, y hubo una serie de coroneles que estaban allí en la capitanía general, alguno de estado mayor, que neutralizaron y se enteró después. Merry Gordon. Sí, No sé sí. si lo sabíais, pero a mí eso sí me lo pasaron, Sí, sí. esa información. Claro. Bueno, si queréis, paso a leer algunos mensajes, no quiero muchos porque queda muy poco tiempo, pero sí que me gustaría, antes de pasar a leer algún mensaje que otro, hemos comentado que la iglesia era muy importante en España, no es la iglesia que tenemos ahora, el ejército era muy importante y tiene un peso específico, no lo que tenemos ahora. ¿Cuál es el papel de la Santa Sede, el papel que jugó y el papel que jugó al final el rey? Porque al final el rey quedó como el gran salvador de la democracia en España, cuando a día de hoy se sabe que él instigó este golpe de Estado. Como se dice ahora, no me gusta nada la expresión, pero para que me entienda la gente, sobre todo la audiencia más joven, esto era un win-win. Sí. Es decir, saliera lo que saliera. Íbamos a ganar. Claro, íbamos a ganar los de siempre. Para entendernos, ¿no? Sí. Iban a ganar los de siempre. Y es lo que pasó. Y entonces, al final, esto se sustanció en que algunos de los objetivos del 23 de febrero, en cierto modo y durante un tiempo, sí se consiguieron. Detener el proceso autonómico, por ejemplo. Es verdad que no fue lo mismo el proceso antes de 1981 que después. Hoy ya está absolutamente fuera de todo límite, absolutamente descontrol. Pero es verdad que eso durante un tiempo sí que por lo menos se pudo reconducir. Había una opinión entonces muy contraria de gente solvente, quiero decir, nada sospechosa de oponerse al desarrollo democrático, como el caso de Josep Tarradellas. Tarradellas quería que se diera marcha atrás en el proceso autonómico, hizo una entrevista donde dijo literalmente mi patria es España, y pidió que se reunificara Castilla porque Castilla era la madre y la razón de ser de España, dijo Tarradellas. Y además nos advirtió sobre Puyol también. De Tarradellas. Sí. Entonces, estuvo en gobernación en la Generalidad Catalana con Company. Durante la guerra. Si había deshecho Castilla, como él perfectamente veía, diciendo una comunidad autónoma de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cantabria, La Rioja y tal. Dice, esto... la disolución de Castilla. Y es la disolución de Castilla y es el prólogo a la disolución de España. Esto lo decía Tarradellas. Quiero decir que no había que ser particularmente extremista para darse cuenta de por dónde nos estaba conduciendo el proceso. Entonces, en cuanto a las autonomías, es verdad que durante un tiempo se aplacó el asunto. En cuanto al terrorismo, verdaderamente no, porque ya sabemos lo que pasó, conocemos toda la historia, los GAL, etcétera, y que ETA siguió asesinando durante muchísimo tiempo sin que apenas se pudiera hacer gran cosa, más allá de los contactos que mantuvo el gobierno posteriormente, 5 años después en Argel. Pero sí que es verdad que, sobre todo, digamos que lo importante y lo trascendente del 23 de febrero es que es el bautismo democrático del régimen y el bautismo democrático de la monarquía. Es la creación del juancarlismo y, como hemos dicho al principio, pues esa mutación del rey de ser el monarca del 18 de julio al monarca del 23 de febrero, el monarca de Franco al monarca de la democracia. Es el monarca que salva la democracia con su aparición en la televisión a la 1 de la mañana. Había sido grabado por lo menos una hora antes, pero se había retenido la emisión a la espera probablemente de lo que pasara, sobre todo en Valencia y en el Congreso de los Diputados. Y en definitiva fue, como digo, pues ese bautismo democrático del régimen. Es lo que permitió que la izquierda pues profesara esa casi unción religiosa a la hora de hablar del monarca, a la hora de hablar de Juan Carlos. Vale, ¿y quién es el ideólogo de ese cambio? Según iban los acontecimientos, ¿fue Sabina el que le dijo al rey, oye, esto se nos ha ido de las manos, esto hay que darle un giro?
No, Sabino quiso preservar en todo momento a la monarquía de la intoxicación de lo que estaba pasando. La frase del rey, a lo largo de los meses que antecedieron al golpe de Estado, pues creo que es muy reveladora. A mí, dádmelo hecho. Entonces, hablábamos antes de que estaba por un lado, armada, deseando contar con el respaldo institucional del rey. Sabino, intentando que el rey no se mezclara nada. Y el rey, a mí dádmelo hecho. Es decir, al final nadie tomó la iniciativa realmente de un modo resuelto y el final pues era previsible. Es que fue una gran chapuza todo. ¿Tejero para el golpe, Diego Camacho? Sí, sí. Tejero para el golpe, claro, porque si en el momento que llega Armada al Congreso de los Diputados hubiera habido un oficial servil, hubiera entrado en el hemiciclo. Entonces, Tejero para el golpe. Pero estaban tan seguros de que iba a triunfar el golpe que yo es la única noticia que he tenido de una operación militar que no tiene plan B. Sí. El plan B se improvisó sobre la marcha y le salió. Bueno, fue plan salir B, al día siguiente a manifestarse por la democracia. Más que plan claro. B, el plan B fue un de desligarse de los protagonistas del asunto. Es decir, fue una especie de tratar de limitar los daños posibles, lo cual fue posible gracias a la orden, que es así, que vino de la zarzuela antes del golpe, de que no hubiera el mínimo derramamiento de sangre. Claro. ¿Para qué necesitas plan B si cuentas con el ejército, con la monarquía y con los diputados, con los partidos políticos y los medios de comunicación? Y los Estados Unidos vigilando. Bueno, eso por descontado. Bueno, lo que pasa es que entonces habría que resarcir a Tejero de sus 14 años que se tiró en el talego. Bueno, el cumplimiento de las Sí, penas que- fueron condenados a 30 años y el cumplimiento de las penas es inversamente proporcional a la responsabilidad real que tuvo cada uno de ellos. El que más se lo comió fue Tejero, después Milans y el que menos, Armada. Es que decir, fue el instigador. Exactamente, inversamente proporcional. Pero ahí como siempre sucede. hay un tema, y lo hemos dicho al principio, la ocultación del informe Jáudenes del CSIC es la ocultación de pruebas determinantes en el juicio de campamento. Bueno, ahí los abogados sabrán lo que tienen que hacer. Bueno, nos hemos adelantado al 23F y todos los años, mientras podamos, y yo tengo un micrófono delante, pues mi compromiso es siempre ceñirnos a la verdad de los acontecimientos y no a la historia, que ya son muchos años que nos llevan mintiendo de lo que sucedió ese día. Sería bueno que hicieran un acto de contrición los Felipe González, Su Majestad el Rey, en un país del Golfo, haciendo honor a su comportamiento durante todo su reinado. Qué mejor que un país del Golfo cuando ha sido un Golfo en vida, ¿no? Pues yo creo que cumple con lo que se esperaba de él. Y sería bueno que sea un acto de contrición y reconocieran que metió en la cárcel a un inocente. Esto es una opinión muy personal mía, pero 14 años de tu vida en la cárcel me parece a mí que son es que si vas a ¿no? ver, es un golpe de Estado cobarde y humanitario. Sí, Humanitario porque se da la orden de que no haya derramamiento de sangre, y cobarde, yo no he visto una cosa igual de unos instigadores intelectuales dejando en pelotas a los que utilizan como herramienta. Fue una canallada absoluta en el plano humano, por supuesto, jugando con la buena fe y la buena intención, júzguese como se quieran sus opiniones en otros aspectos, pero la buena fe y el patriotismo de alguien como Tejero, que creía que estaba sirviendo una causa más noble que la que realmente estaba sirviendo a su pesar. Ahora, déjame terminar diciendo que yo de todo lo del 23 de febrero me quedo sobre todo con una escena, que es la del comandante Cortina en campamento diciendo aquello de, oye, como me sigan presionando, cuento lo de Carrero. Sí, hombre, eso ya he dicho yo en varios programas, que es un deber que el comandante Cortina tiene con el pueblo español, el contarlo. Ya. Bueno, tiene ese deber moral. Lo tiene. No, y luego hay un detalle que prácticamente desde que Juan Carlos ha dejado de ser rey de España, cada vez en los medios de comunicación se habla menos del 23F. Yo, los últimos 3, 4, 5 años, se ha ocultado casi. Cada vez se sabe más la verdad. Con lo cual, entonces,
como cada vez se sabe más la verdad, cada vez hay que ocultar más el hecho del 23. No tengo tiempo para más. Los mensajes iban en felicitaros, en decir que era un programa, que son estas casas se pueden escuchar estas cosas. Por favor, a los que les falla la app, de verdad, las estamos actualizando todos los días. Yo sé que es un coñazo estos días, pero hay que volver a entrar cada 2x3 y volver a actualizar. En iOS está ya resuelto. Quería en Cateto, en Ortera, yo, es decir, en Apple, quiero decir, y en Android está dando más problemas, sobre todo para algunos terminales. Estamos avanzando en breve y en algunos terminales ya se ve incluso el vídeo. Este vídeo se puede ver a través de la aplicación ya. Bueno, gracias por su paciencia y sobre todo gracias por estar ahí. Vamos a reflexionar sobre lo que aquí hemos escuchado y sigan aquí, La Boca del Lobo. Muchísimas gracias a los tres. Un placer.